Yo nunca creí que el amor, ese bálsamo divino que predicaba desde el púlpito, me traicionaría con la fuerza de un vendaval gaditano, arrancándome la máscara que había forjado con años de oraciones y sonrisas falsas. Aquel domingo en la iglesia de San Felipe Neri, mientras mis palabras sobre la pureza del alma flotaban en el aire cargado de incienso, la puerta principal se abrió de golpe, y Luis, mi pecado vivo, mi refugio en las noches de sal y deseo, cruzó el umbral con pasos firmes, su mirada fija en mí como un desafío al cielo mismo. En ese instante, el silencio que siguió no fue de reverencia, sino de juicio, un centenar de ojos clavados en nosotros, susurrando ya el escándalo que me despojaría de todo, porque, ¿quién soy yo, un pastor de 28 años, para amar a un hombre en una ciudad que aún huele a Inquisición? Pensé que mi fe era inquebrantable, un escudo contra el torbellino que rugía en mi pecho desde que era un muchacho flaco en las calles empedradas de Cádiz. Pero Luis irrumpió en mi mundo como las olas del Atlántico contra las murallas de la Caleta, impredecible, salado, imposible de contener. Yo soy Lucas, el pastor joven que todos admiraban, el hijo devoto de una familia de pescadores convertida en piadosa tras la muerte de mi madre en un naufragio que me dejó con 16 años y un vacío que solo Dios parecía entender. Mi padre, Manuel, con sus manos callosas de remendar redes, me crió en la fe evangélica que llegó a Cádiz como un soplo fresco en los años 70, prometiendo salvación en medio de la dictadura que aún acechaba en los recuerdos de los viejos. Eres mi luz, Lucas, me decía él, mientras yo ocultaba bajo la sotana los temblores que me provocaban los chicos del barrio, sus risas roncas y sus cuerpos bronceados por el sol andaluz. Cádiz, mi Cádiz, es una amante celosa, sus calles estrechas como venas abiertas, su aire impregnado de freidoras de churros y el eco de flamenco que llora en las tabernas. Aquí, ser pastor no era solo predicar, era ser el faro para los perdidos en la crisis económica que devoraba empleos como el mar se traga barcos. La congregación de San Felipe Neri me idolatraba, viudas que buscaban consuelo en mis sermones sobre la redención, jóvenes adictos que volvían a la oración gracias a mis visitas nocturnas, familias rotas que yo unía con palabras que fluían como vino de Jerez. Pero cada domingo, mientras elevaba la hostia, sentía el peso de mi secreto como una losa, amaba a hombres. Y el último, el único que importaba, era Luis, un carpintero de 32 años con ojos verdes como el mar en tormenta y una risa que desarmaba mis defensas. Nos conocimos en la Feria del Caballo, hace 2 años, bajo las luces parpadeantes de las casetas donde el rebujito fluye como sangre en las venas de la fiesta. Él tallaba una figura de santo para un puesto ambulante, sus manos fuertes moldeando madera con la precisión de un amante. Yo pasaba huyendo de la presión de mi padre, que insistía en que encontrara una buena chica para casarme, perpetuar el linaje de fe. Lucas, el Señor te ha bendecido con carisma, no lo desperdicies en soledad, me sermoneaba en la sobremesa, su aliento a anís del mono. Aquella noche, Luis me ofreció un trago de su botella, y sus dedos rozaron los míos, un chispazo que me dejó sin aliento. Hablamos hasta el alba, de la hipocresía de las procesiones semanales, de cómo la Semana Santa en Cádiz era un teatro de máscaras donde todos fingían santidad mientras pecaban en las sombras. La fe verdadera no se predica, se vive, me dijo, y en sus palabras vi mi propia cárcel. Desde entonces, nuestro amor fue un ritual clandestino, encuentros en su taller cerca del barrio del Pópulo, donde el olor a sierra fresca se mezclaba con el sudor de nuestros cuerpos entrelazados sobre mantas raídas. Él me enseñaba a tallar, sus manos guiando las mías en la madera suave, y yo le leía pasajes de la Biblia que reinterpretaba para nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo, se convertía en permiso para besos robados al amanecer. Pero cada vez que volvía a la rectoría, el peso aumentaba. Mi hermana mayor, Carmen, casada con un funcionario de la base naval y madre de 3, me pinchaba con indirectas. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, hermanito? La gente habla, ya sabes. Y la gente hablaba, sí, murmullos en el mercado de la viña sobre el pastor soltero que, demasiado guapo para ser santo, risas contenidas cuando me veían solo en las procesiones de la Virgen del Carmen. La congregación era mi familia extendida, un tapiz de almas rotas que yo remendaba con sermones sobre el perdón y la gracia. Doña Rosa, la panadera viuda que perdiera a su hijo en un accidente de pesca, me traía rosquillas cada lunes como ofrenda, el joven Pablo, luchando contra la heroína que inundaba las calles post-crisis, me confesaba sus recaídas en la sacristía, y yo lo absolvía con lágrimas en los ojos, sabiendo que mi propia alma era un pozo de culpas. Pero nada me preparó para la grieta que Luis abrió en mi fachada. Él no entendía mi silencio,
mi necesidad de compartimentos, Lucas, esto no es vivir, es sobrevivir como un ratón en la catedral. Discutíamos en voz baja, sus celos por mi otra vida chocando contra mi terror al rechazo. Si te ven conmigo, ¿qué pasará? ¿Me echarán? Mi padre me repudiará. Él se reía, amargo, el mar de Cádiz se traga secretos peores que el nuestro. Aún así, lo amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. En las noches de levante, cuando el viento azota las ventanas de la rectoría, soñaba con huir juntos a Sevilla, o más lejos, a Madrid donde los hombres como nosotros caminaban de la mano sin que el cielo se cayera. Pero la mañana traía la rutina, misa de 6, visitas a los enfermos en el hospital de San Rafael, donde el olor a desinfectante me recordaba la fragilidad de la carne. Mi padre, ahora jubilado, presidía las reuniones del consejo parroquial, su orgullo por mí un yugo dorado, mi hijo, el pastor que llena los bancos. No sabía que cada lleno de bancos era una victoria pírrica, un paso más en la cuerda floja sobre el abismo. Y entonces llegó aquel domingo. Yo predicaba sobre el amor ágape, el desinteresado, el puro, palabras que se me atragantaban en la garganta mientras recordaba la curva de la espalda de Luis bajo la luna llena. La congregación asentía, doña Rosa secándose una lágrima, Pablo aferrando su Biblia raída. El sol entraba a raudales por los vitrales, tiñendo el aire de azul y oro, y Cádiz parecía bendecida desde el exterior. Pero el destino, caprichoso como las mareas, tenía otros planes. La semana anterior a la irrupción de Luis había sido un crescendo de tensiones que yo atribuía al calor sofocante de julio, pero que en realidad era el preludio de mi derrumbe. Mi padre me había convocado a una cena familiar en su casa del barrio de la Viña, un cuchitril atestado de imágenes de santos y redes de pesca colgadas como trofeos. Carmen estaba allí, con sus niños correteando alrededor de la mesa, y mi cuñado, Javier, contando anécdotas de la Armada con su risa estruendosa. Lucas, cuéntanos de la misa de mañana. ¿Qué pecados vas a perdonar esta vez?, bromeó Javier, pero sus ojos tenían ese brillo de quien mide cada palabra. Mi padre, sirviendo el gazpacho frío, añadió, hijo, la gente espera mucho de ti. Eres el futuro de esta parroquia. Asentí, forzando una sonrisa, mientras bajo la mesa mis uñas se clavaban en las palmas, recordando la marca de los dientes de Luis en mi hombro, oculta bajo la camisa. Aquella noche, después de la cena, Luis me esperó en el taller. Entré sigilosamente por la puerta trasera, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Él estaba inclinado sobre una mesa, lijando una cruz de olivo, su camisa pegada al torso por el sudor. Llegas tarde, murmuró sin volverse, pero su voz era un ronroneo que me deshizo. Nos besamos contra la pared, urgentes, como si el mundo acabara al alba. ¿Tu familia? ¿Te presionan de nuevo?, preguntó después, mientras fumábamos un cigarro compartido en la ventana que daba al callejón oscuro. Le conté de las indirectas, de cómo Carmen había mencionado a una sobrina de doña Rosa, una chica devota, perfecta para ti. Él se tensó, apagando el cigarro con rabia. Lucas, esto es una cárcel. ¿Cuándo vas a decirles la verdad? ¿O prefieres pudrirte en silencio hasta que Dios te llame? Sus palabras me herían porque eran verdad, pero el terror era más fuerte. El terror a ver decepción en los ojos de mi padre, a oír los susurros en la confesión convirtiéndose en gritos en la plaza. Los días siguientes fueron un rosario de pequeñas humillaciones que acumulaba como penitencias no confesadas. En la parroquia, el consejo eclesiástico, liderado por mi padre y el viejo don Antonio, un sacerdote jubilado con lengua viperina, me presionó para organizar una vigilia contra los pecados modernos que, decían, invadían Cádiz desde el turismo LGTB en las playas de la Caleta. Jóvenes con banderas arcoíris, contaminando nuestra fe, escupió don Antonio, sus labios fruncidos como ciruelas pasas. Yo asentí, prometiendo un evento firme pero compasivo, mientras mi estómago se retorcía. Esa misma tarde, visité a Pablo en su tugurio cerca del puerto, él, demacrado por una recaída. Me confesó no solo su adicción, sino un amor prohibido por un marinero portugués. Padre Lucas, Dios me odia por esto, sollozó. Le hablé de misericordia, de que el amor era creación divina, pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. ¿Cómo podía consolarlo cuando yo mismo era un hipócrita, predicando castidad mientras anhelaba los brazos de Luis? La sociedad gaditana, con su mezcla de devoción y chismorreo, me asfixiaba sutilmente. En el mercado,
Las vendedoras me regalaban tomates maduros con sonrisas maternales, pero sus ojos escrutaban mi anillo ausente. Pastor, ¿no te cansas de la soledad? Una mujer te haría bien. Reía, desviando, pero cada comentario era una astilla en mi armadura. Luis, ajeno a mi mundo diurno, me enviaba mensajes crudos: ven esta noche. Necesito sentirte real, no a ese santo de cartón. Íbamos a un bar discreto en el casco antiguo, El Mentidero, donde los parroquianos fingían no vernos, pero yo sentía sus miradas como pinchazos. Una vez, un borracho nos gritó maricones al salir. Luis lo ignoró, pero yo temblé toda la noche, imaginando escándalos en los bancos de la iglesia. Mi Vica CHM era esta dualidad: de día, el pastor impecable, organizando catequesis para niños que me miraban con ojos de héroe; de noche, el amante culpable, robando momentos en sombras. Soñaba con mi madre, ahogada en el mar, susurrándome: Lucas, sé fiel a ti mismo. Pero el mar gaditano guarda secretos, no verdades. Mi padre, en una de sus visitas a la rectoría, me encontró con un libro de poesía homoerótica escondido bajo la almohada, un regalo de Luis. ¿Qué es esto, hijo? ¿Lecturas para la tentación? Su voz era suave, pero el reproche ardía. Mentí, diciendo que era para un sermón sobre la fragilidad humana, y él pareció creerlo. Pero desde entonces sus abrazos eran más rígidos, sus oraciones más largas. La presión culminó el viernes previo. Luis y yo discutimos en el taller. Él quería que lo presentara como amigo en la parroquia, solo para probar. No seas cobarde, Lucas. ¿O prefieres que siga siendo tu puta secreta? Sus palabras me cortaron, y respondí con ira contenida: no entiendes. Esto no es un juego, es mi vida, mi fe. Se fue dando un portazo, y yo pasé la noche en vela, rezando por fuerza, pero solo sentía vacío. Al amanecer, recibí su mensaje: lo siento. Te amo. Ven al templo mañana. Solo quiero verte predicar, como un fiel más. Pensé que era una broma inocente, un gesto de reconciliación. No imaginé que sería mi sentencia. Aquel domingo, el templo bullía de fieles, turistas curiosos por la arquitectura barroca, locales escapando del calor en bancos de madera pulida. Subí al púlpito con el corazón aún magullado, pero mi voz fluyó como siempre, hablando de redención a través del amor incondicional. Dios no juzga el corazón por su forma, sino por su luz, dije, y por un momento creí mis palabras. Entonces, el crujido de la puerta. Luis entró, no con timidez, sino con la cabeza alta, vestido con su mejor camisa blanca, caminando directo hacia el altar como si reclamara su lugar. La congregación se removió, murmullos como olas crecientes. Él se detuvo a mitad de la nave, sonriéndome con esa sonrisa que me desarmaba. Y dijo lo suficientemente alto: amén, Lucas. Sigue, amor. El mundo se detuvo. Mi padre, en primera fila, palideció. Doña Rosa dejó caer su misal. Pablo me miró con compasión rota. Bajé del púlpito en trance, el incienso ahora sofocante. Luis, ¿qué haces?, susurré al llegar a él, pero sus ojos brillaban con desafío: lo que tú no has podido. ¿Ser honesto? El escándalo estalló, gritos ahogados, alguien invocando al diablo, mi padre levantándose con el rostro ceniza. En ese momento, no sentí ira, solo un alivio amargo, como si el mar finalmente me tragara. El caos en la iglesia de San Felipe Neri se desplegó como una tormenta repentina sobre el estrecho, rápida y devastadora. Mi padre fue el primero en reaccionar, se interpuso entre Luis y yo, su mano temblorosa en mi brazo como una garra. Hijo, ¿qué es esto? Dime que es una broma, una prueba del Señor. Su voz, normalmente grave como el oleaje, se quebró en un lamento que heló la sangre. Luis no retrocedió, en cambio, extendió la mano: Señor Manuel, soy Luis. Amo a su hijo. Y él a mí. La congregación era un hervidero, mujeres santiguándose, hombres murmurando maldiciones, los niños asustados aferrados a faldas. Doña Rosa sollozó abiertamente, como si yo hubiera traicionado no solo a Dios, sino a su pan recién horneado. Pablo, el único que parecía entender, bajó la cabeza en silencio solidario. Yo estaba paralizado, el púlpito aún caliente bajo mis pies, las palabras del sermón ahora un eco burlón en mi mente. Quise gritar que era un error, que Luis había malinterpretado mi silencio como permiso,
Pero la verdad era más cruda, él había hecho lo que yo anhelaba en secreto, romper el velo. En cambio, balbuceé, padre, por favor, salgamos. Hablaremos en privado. Pero el escándalo no espera privacidad, don Antonio ya vociferaba desde su banco, herejía. Este templo no tolerará sodomía bajo su techo. El obispo, alertado por un teléfono que sonó como un disparo, llegó en menos de una hora, su sotana ondeando como bandera de rendición. Nos echaron a todos, a Luis y a mí, escoltados por dos monaguillos nerviosos hasta la puerta lateral que daba al patio de naranjos. Afuera, el sol de mediodía quemaba como juicio divino, y Cádiz continuaba su pulso indiferente. Gaviotas chillando sobre el puerto, el aroma a fritura de pescado flotando desde las chiringuitos. Mi padre caminaba delante, rígido, sin volverse. Luis intentó tomarme la mano, pero la retiré instintivamente, el hábito arraigado como una cadena. Lucas, mírame. Esto es libertad, no fin. Sus palabras eran un bálsamo, pero el pánico me ahogaba. ¿Qué sería de la parroquia sin mí? ¿De los niños que catequizaba? De Pablo, que dependía de mis visitas para no recaer. La tarde se convirtió en un calvario de conversaciones rotas. En la rectoría, mi padre se sentó en el sillón de cuero agrietado, un vaso de brandy temblando en su mano, su único vicio, reservado para tormentas. Dime la verdad, Lucas. ¿Cuánto tiempo? ¿Es esto lo que has predicado contra? Lágrimas surcaban su rostro curtido por el salitre, y por primera vez vi al hombre detrás del patriarca, vulnerable, roto. Le conté todo, o casi, como el deseo me había acosado desde la adolescencia, como la fe fue mi refugio y mi prisión, como Luis era el único que me hacía sentir vivo en una ciudad que me sofocaba con su devoción hipócrita. Hijo, el Señor perdona, pero la gente. La Iglesia. Te destrozarán. No era ira lo que oía, sino pena, y eso dolía más. Carmen llegó al atardecer, con Javier a remolque, sus niños enviados a casa de una tía. Eres un escándalo andante. ¿Qué dirán en el barrio? ¿En la escuela de los niños? Ella, siempre la protectora, ahora me atacaba con saña, como si mi verdad manchara su matrimonio perfecto. Javier, más pragmático, murmuró sobre soluciones discretas, terapia de conversión en un centro de Sevilla, o un traslado a una parroquia rural donde nadie pregunta. Rechacé todo, la voz ronca, no soy una enfermedad. Amo a Luis. Y eso no cambia mi fe. Pero en el fondo, dudaba, la culpa me roía, susurrando que había fallado a todos. Luis se quedó en el taller esa noche, dándome espacio, pero sus mensajes eran un salvavidas, estoy aquí. No te rindas. Salí a caminar por las murallas almenaras, donde el viento del poniente azotaba mi rostro como lágrimas saladas. Cádiz, mi amada traidora, se extendía ante mí, el castillo de San Sebastián recortado contra el horizonte, las luces de los barcos parpadeando como promesas falsas. Me senté en un banco, recordando las noches con Luis allí mismo, besándonos bajo las estrellas, riendo de los cohetes de la feria. Ahora, el banco parecía frío, acusador. ¿Valía la pena? ¿El amor por un hombre que me exponía al ostracismo, o la comodidad de la mentira que me mataba lentamente? Al día siguiente, el consejo parroquial se reunió sin mí. Las noticias corrían como pólvora, el pastor gay, escándalo en San Felipe. Doña Rosa me envió una nota, hijo, reza. El diablo engaña. Pablo vino en secreto, abrazándome torpemente, gracias por mostrarme que no estoy solo. Su gratitud me rompió, en mi caída, había liberado a otros. Pero el obispo fue implacable, suspensión inmediata, investigación canónica. Has abusado de la confianza, Lucas. La sotana no es para pasiones carnales. Sus palabras eran frías, burocráticas, como si yo fuera un expediente más. La Vic ACH se profundizó en aislamiento. Mi padre dejó de llamarme, Carmen bloqueó mi número. Luis intentaba animarme con cenas improvisadas, pescadito frito en su cocina diminuta, pero sus ojos reflejaban mi propia fatiga. Vamos a Madrid, amor. Allí hay comunidades, orgullo sin vergüenza. Lo consideré, pero las raíces gaditanas me ataban, el mar que me vio nacer, la iglesia que me formó. En las noches, rezaba no por perdón, sino por coraje, pero solo oía silencio. Semanas pasaron en un limbo de rumores.
Paseaba por el parque genovés, evitando miradas, sintiendo el peso de 100 juicios invisibles. Una mañana, un grupo de jóvenes LGTB me abordó en la Plaza de las Flores. Eres un héroe, pastor. Tu historia nos da voz. Sus palabras me conmovieron, pero el precio era alto: insomnio, taquicardias, el espejo reflejando un rostro demacrado. Luis, paciente, me sostenía: esto es el turning point, Lucas. De las cenizas nace la verdad. Y entonces, el fondo, una carta del obispo, excomunión temporal, y mi padre sufriendo un infarto leve, culpándome en su delirio hospitalario. Me has matado, hijo. Tumbado en la cama del hospital, con tubos y monitores pitando como veredictos, supe que había tocado fondo. El dolor era un vacío sordo, no explosivo, sino paralizante. Quería desaparecer, fundirme con el mar. El infarto de mi padre fue el golpe que me hundió en las profundidades, donde la luz de la fe se filtra apenas como rayos en agua turbia. En la UCI del Hospital de San Rafael, lo vi conectado a máquinas que zumbaban como himnos profanos, su pecho subiendo y bajando en ritmos mecánicos. Carmen me echó la culpa al instante: si no hubieras traído esa aberración a la iglesia, papá estaría sano. Sus ojos, rojos de llanto, me perforaban como los clavos de una procesión. Me quedé allí, de pie en el pasillo estéril, oliendo a yodo y desesperación, sintiendo el mundo contraerse a un punto negro. Luis quiso venir, pero lo disuadí: no, amor. Esto es mi cruz. Solo en la sala de espera, con el tic-tac de un reloj como recordatorio de tiempo perdido, lloré no por mí, sino por él, el hombre que me había dado todo, y a quien yo había herido más profundo que cualquier ola. Los días siguientes fueron un borrón de visitas hospitalarias y silencios opresivos. El obispo, en una reunión fría en su despacho de la catedral, me notificó la suspensión indefinida. Has escandalizado a la Grey, Lucas. Reflexiona en retiro. Reflexionar, qué eufemismo para exilio. Me enviaron a un convento franciscano en las afueras de Jerez, un lugar de paredes encaladas y silencio monástico donde el vino de la región no alcanza para ahogar culpas. Allí, en celdas espartanas con vistas a viñedos infinitos, el vacío se amplificó. Escribía cartas a Luis que no enviaba: te extraño como el mar extraña la luna. Y leía la Biblia hasta que las palabras se volvían cenizas: ¿era Sodoma mi destino, o Getsemaní mi redención? Pero el verdadero abismo era interno: flashbacks del sermón interrumpido, la silueta de Luis como un espectro acusador. Me culpaba por no haberlo detenido, por haberlo alentado con mi cobardía. En las noches, el viento del este traía ecos de Cádiz, flamenco lejano, risas de taberna, y soñaba con mi madre, su voz susurrando: el amor no es pecado, hijo, el silencio lo es. Despertaba sudando, el hábito raído pegado a la piel, y rezaba por anestesia emocional. El prior, un fraile anciano con ojos de quien ha visto demasiadas caídas, me confesaba: la fe no es uniformidad, Lucas. ¿Es lucha? Sus palabras me daban tregua, pero el teléfono traía noticias: la parroquia contratando un pastor interino, doña Rosa boicoteando misa por traición, Pablo recayendo en las calles porque sin ti, padre, todo es oscuridad. Luis visitaba los fines de semana, conduciendo su furgoneta destartalada por la A4, trayendo atún en conserva y besos que sabían a salgaditana. Esto es temporal, mi amor. Vuelve conmigo a Cádiz, tallaremos muebles para la comunidad queer que están haciendo en el barrio del Mentidero. Sus planes eran visiones de un futuro libre, un taller compartido, viajes a las playas de Tarifa sin mirar atrás. Pero yo me retraía, el peso de la familia como ancla. Mi padre casi muere por mi culpa. ¿Cómo puedo ser egoísta? Él se frustraba, su paciencia erosionándose: tu culpa es suya, no tuya. Él te crió en mentiras, tú solo las rompiste. Discutíamos en el claustro, voces bajas para no alertar a los frailes, y cada pelea era un paso más hacia el borde. El punto de no retorno llegó en una carta de Carmen: papá está estable, pero no quiere verte. Dice que has matado su fe. Aquellas palabras me destrozaron. Pasé días en la capilla, arrodillado en piedra fría, sintiendo no dolor agudo, sino una parálisis total, como si mi alma se hubiera congelado en el exilio. No comía, no dormía. El prior me obligó a terapia con un psicólogo eclesiástico que hablaba de integración en lugar de curación, pero sus consejos eran vendas en heridas gangrenosas. Una noche, en un arrebato, llamé a Luis: ven. No aguanto más.
Él llegó al alba, y en su abrazo, bajo las estrellas jerezanas, admití, estoy roto, amor. No sé si puedo volver a ser entero. De regreso a Cádiz, forzado por el alta de mi padre, el ciudad me recibió con hostilidad velada. Las calles del Pópulo, antes acogedoras, ahora susurraban al pasar, ahí va el pastor maricón. Evitaba la iglesia, pero el mar me llamaba a la caleta, donde olas románticas ahora parecían burlas. Mi padre salió del hospital demacrado, negándose a mirarme, vete, Lucas. No contaminas más esta casa. Aquel rechazo fue el nadir, me mudé al taller de Luis, un espacio caótico de virutas y herramientas, pero por primera vez, dormí sin pesadillas. Sin embargo, la parálisis persistía, no predicaba, no tallaba, solo existía en un limbo de ¿qué pasaría si? La congregación se dividió, algunos, como Pablo, quien milagrosamente se mantenía limpio, me enviaban mensajes de apoyo, otros, liderados por don Antonio, exigían mi expulsión total. El obispo me dio una reconciliación pública, pero fue un circo, yo, de pie en el altar, pidiendo perdón por el escándalo, sin mencionar amor. Luis vio la transmisión por TV y me confrontó, ¿te humillaste? ¿Dónde está el hombre que amo? Su decepción era un espejo de la mía, por primera vez, dudé de nosotros. En ese valle de lágrimas, toqué el fondo no con un estallido, sino con quietud. Sentado en la playa de la Victoria al anochecer, arena entre los dedos, el sol hundiéndose como mi antigua vida. Dios, si existes, dame una señal, susurré. El mar respondió con una concha rota a mis pies, y en su interior, un perla imperfecta. Fue entonces cuando supe, la curación no vendría de afuera, sino de romper el silencio final. El clímax no llegó con fanfarrias o gritos al cielo, sino en una confrontación íntima, cruda como el desnudo de un Cristo barroco en las procesiones gaditanas. Fue una semana después de mi regreso, en la casa de mi padre, donde Carmen había insistido en una reunión familiar para cerrar heridas. El aire olía a sopa de pescado rancia y a tensión acumulada. La mesa de formica rayada testigo de décadas de comidas piadosas. Mi padre presidía, más frágil, con un rosario entre dedos temblorosos, Carmen, con los brazos cruzados como barreras, Javier, neutral pero atento. Yo llegué solo, dejando a Luis en el taller, esto es mío, amor. Por fin. Cuando entré, el silencio fue un muro, mi padre ni levantó la vista de su plato. Carmen rompió el hielo con acusaciones veladas, has destruido la reputación de la familia, Lucas. Los niños en la escuela preguntan por el tío pastor que besa a hombres. ¿Contento? Su voz era un látigo, pero respondí con calma forjada en el convento, no busco contento, hermana. Busco verdad. Amo a Luis, y eso no me hace menos hijo de Dios. Mi padre se atragantó con el vino, tosiendo, basta. Eres mi sangre, pero esto es contra natura. La Biblia lo dice claro, abominación. Sus palabras, recitadas como un salmo odiado, me atravesaron, pero en lugar de retractarme, sentí una claridad cegadora. Me levanté, la silla raspando el suelo como un veredicto. Padre, la Biblia también dice, no juzguéis. Te crié en fe, no en odio. Si mi amor es pecado, entonces castígame tú, no el mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Carmen sollozó, Javier murmuró algo sobre tiempos modernos, pero mi padre me miró por primera vez, no con ira, sino con un abismo de dolor. Me has matado 2 veces, hijo. Primero con tu silencio, ahora con esto. No grité, en cambio, saqué la carta que había escrito en Jerez, arrugada en mi bolsillo. No vine a pedir perdón por amar. Vine a decir adiós a las mentiras. Si no puedes aceptarme, entonces déjame ir. Pero no me pidas que vuelva a ser el pastor falso que admirabas. La dejé en la mesa y salí, el corazón martillando como tambores de la cofradía de la Vera Cruz. Afuera, la noche gaditana era un manto de estrellas salpicadas por el fulgor del faro de San Sebastián. Caminé hacia la caleta, el viento lamiendo mis lágrimas, y por primera vez, no recé por absolución, sino por liberación. Luis me esperaba en la playa, una silueta contra las olas, con una botella de manzanilla y una manta. Lo hiciste, dijo simplemente, atrayéndome a su pecho. Allí, bajo la luna que pintaba plata el mar, le conté todo, la confrontación, el adiós implícito.
Él no celebró, solo me sostuvo, sus manos en mi cabello como anclas. Ahora empieza de verdad, Lucas. Sin cadenas. Pero el clímax se extendió al día siguiente, en un acto de rechazo que me liberó por completo. El obispo convocó una asamblea parroquial en San Felipe Neri, para sanar divisiones, y aunque suspendido, me invitaron como testigo. El templo, lleno hasta los gotelé, bullía de expectación, fieles leales, curiosos morbosos, un puñado de aliados como Pablo y Doña Rosa, quien había tenido un cambio de corazón tras visitar a una prima LGTB en Barcelona. Subí al púlpito no como penitente, sino como hombre. Hermanos, he pecado no por amar, sino por ocultarlo. Luis es mi compañero, mi bendición. Si la fe exige silencio, entonces renuncio a esta sotana. Prefiero la verdad desnuda al altar hipócrita. El tumulto fue inmediato, aplausos dispersos, abucheos, don Antonio gritando «¡Fuera, demonio!». Pero Pablo se levantó, voz temblorosa, «El pastor Lucas me salvó la vida. Su amor no es pecado, es ejemplo». Doña Rosa añadió, «Mi Jesús comía con pecadores». «¿Por qué no con amantes?». El obispo, pálido, disolvió la asamblea, pero el daño, o la semilla, estaba plantado. Salí del templo de la mano de Luis, ante flashes de móviles y murmullos que ya no me herían. En la plaza, bajo la estatua de Colón que vela por Cádiz, besé a Luis públicamente, un beso lento, salado, que sellaba mi renuncia. No fue ruidoso, no heroico en el sentido cinematográfico, fue visceral, un quiebre emocional donde el dolor se transmutó en empoderamiento. Esa noche, en el taller, tallamos juntos una cruz no de madera muerta, sino de olivo vivo, símbolo de nuestra unión, con iniciales entrelazadas. «Esto es nuestro altar ahora», dijo Luis, y por primera vez, creí en un Dios que bendice el deseo. El rechazo familiar persistió, mi padre no llamó, Carmen envió una nota fría de distancia necesaria, pero en esa ausencia encontré espacio para respirar. Pablo se unió a nosotros, ayudando en el taller como aprendiz, su sobriedad fortalecida por mi ejemplo. La ciudad, lenta en cambiar, empezó a susurrar no solo escándalos, sino historias, el pastor que eligió el amor. La resaca del clímax fue un lento deshielo, no un triunfo rutilante, sino un caminar tambaleante por arenas movedizas gaditanas, donde cada paso deja huellas que el mar podría borrar o eternizar. Meses después de la asamblea, la suspensión se convirtió en laicidad voluntaria. Renuncié formalmente a la Iglesia, recibiendo una carta del obispo que hablaba de diferentes caminos para la gracia. No dolió como esperaba, era cierre, no castigo. El taller de Luis floreció como un refugio, tallábamos cruces modernas para iglesias progresistas en Sevilla, muebles para parejas queer en Madrid, y en las noches, el aroma a barniz se mezclaba con cenas de espárragos trigueros y vino de la tierra. Mi padre pagó el precio de su rigidez con soledad, el infarto lo dejó con un corazón débil, y sin mis visitas, su casa se vació de risas. Carmen me contó, a regañadientes en un café neutral cerca del Teatro Falla, que él pasaba horas mirando fotos mías de niño, murmurando oraciones por mi hijo perdido. No volví a verlo hasta Navidad, cuando lo encontré en la cama, consumido por la culpa que lo carcomía más que cualquier enfermedad. «Lucas. Perdóname», susurró, su mano fría en la mía. No fue reconciliación grandiosa, solo un «te quiero, padre», y la promesa de visitas sin presiones. Murió 3 meses después, en una procesión de la Virgen de la Palma, Pacífico, con mi nombre en los labios. Su funeral fue un tapiz de hipocresía, don Antonio oficiando, congregantes fingiendo duelo, pero yo hablé en el cementerio, era un hombre de fe imperfecta, como todos. Que Dios lo abrace como él no pudo a mí. En su testamento, dejó la casa a Carmen, pero una carta para mí: «Hijo, ama sin miedo. Era lo que tu madre quería». Carmen, tocada por la pérdida, suavizó sus bordes, nos visita ahora con los niños, quienes llaman a Luis tío tallador y corretean por el taller como si fuera un parque. «No lo entiendo todo, Lucas, pero eres familia», dice, y eso basta. Javier, pragmático, nos contrata para reformar su cocina, bromeando, «Mejor que no talléis arcoíris». La curación familiar es frágil, hecha de silencios cómodos y gestos pequeños, no de abrazos efusivos. Yo, por fin, vivo auténtico, dirijo talleres de espiritualidad inclusiva en un centro LGTB del barrio de Santa María, donde hombres como Pablo encuentran no solo fe, sino comunidad.
Doña Rosa hornea rosquillas para nuestras reuniones, susurrando, el Señor trabaja en misterios, pastor. Pablo, sobrio hace un año, se mudó al piso de arriba del taller, su risa un recordatorio de redención real. Luis y yo, en la rutina de amantes maduros, caminamos de la mano por las ramblas, ignorando miradas residuales, nuestros besos en la feria son ahora públicos, parte del tapiz gaditano. No gané batallas épicas, solo espacio para respirar. El mar de Cádiz sigue susurrando secretos, pero el mío ya no es uno de ellos. En las mañanas, al despertar con el brazo de Luis sobre mi cintura, miro por la ventana al Atlántico y pienso, ¿fui pastor para predicar, o para aprender a soltar? La respuesta no importa, el sol sale igual, dorado y sin juicios. ¿Y si alguien pregunta al final, ¿valió la pena el derrumbe? Solo diré, en el amor verdadero, no hay altares rotos, solo horizontes abiertos.